Bien, el día martes fueron las elecciones presidenciales, ¿verdad?, de Estados Unidos, donde Donald Trump vuelve a tomar la presidencia de esa nación. Me llama la atención que en las redes sociales, en los medios de desinformación masiva, hay mucha polémica, hay mucho amarillismo de lo que va a hacer este hombre. La gente se ha metido mucho en el sentido de que qué va a pasar con nuestra presidenta y la relación con Donald Trump. Supuestamente se ha dado una imagen de Donald Trump como de misógino. ¿Qué va a pasar ahí, verdad? En fin, se ha dado tanta escandalera acerca de esta situación. Y precisamente un día después de las elecciones, o sea, ayer, estaba leyendo yo el libro de los Salmos y me viene esta palabra para darla el día de hoy, para que estemos tranquilos, para que estemos en paz, para que no confiemos en el hombre, sino en Dios. Salmos 82. Salmos 82. Este es un salmo de Asaf. Dice la bendita palabra del Señor: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. ¿No saben? ¿No entienden? Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bien, este salmo me lo puso ayer el Señor. El Señor tocó mi corazón y me dice: predica acerca de esto. Salmos 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses. ¿En qué reunión y con qué dioses? ¿Acaso estará en una reunión con Alá, con Buda? Pues son dioses, ¿verdad? Pero son dioses inventados por el hombre. Si ustedes ven, la palabra dioses está con D minúscula. Dice: en medio de los dioses juzga. ¿A qué dioses se está refiriendo aquí la palabra del Señor? La palabra dioses viene del hebreo Elohim. Elohim. Y habla de los gobernantes, de los que están en eminencia, de los que están gobernando un país, una nación, primeros ministros, dictadores, reyes. Entonces,
Aquí el Salmo nos habla de que Dios está en la reunión de todos los que gobiernan la tierra. Y si está en esa reunión, quiere decir que Él está atento a todo movimiento de presidentes, primeros ministros, gobernadores, alcaldes, cualquier persona que esté en un cargo público. Mi Señor Dios está en esa reunión de esos dioses. En medio de los dioses, juzga. Él juzga el comportamiento de esos dioses. ¿O no juzgó el comportamiento agresivo, altanero, lleno de ira, de rabia de Chávez, el de Venezuela, Hugo Chávez? ¿No lo juzgó mi Señor Dios? Desde mis entrañas, dice, desde mis entrañas. Y no quiero decir la palabra, pero ya sabemos cuál es. Al Estado de Israel. Y desde sus entrañas le vino un cáncer y se murió. ¿No lo juzgó Dios? Lo juzgó Dios. Al legislativo, no sé si era diputado o senador turco, que también habló mal en contra de Israel, en plena curul, hablando pestes de Israel, dio 2 pasos y ¡pum! Se cae. Le dio un infarto. Y al otro día se muere. ¿No lo juzgó Dios? Lo juzgó Dios. El que se mete con Israel se mete con la niña de sus ojos, dice el libro de Zacarías. Mi Señor Dios está atento y está en la reunión de los dioses. ¿Por qué los puso? Él, mi Señor Dios, puso a los reyes, a los presidentes, a los primeros ministros. A veces nos cuesta trabajo creer eso. Pero imagínense que es como un rompecabezas con 1,000,000 de piezas. Entonces mi Señor Dios, para cumplir su propósito, su palabra, su profecía, tiene que ir uniendo esas piezas para que se vaya completando ese rompecabezas. Y al final la última pieza sea la de el gobierno de su Hijo amado Jesucristo. Él tiene que mover todo el movimiento de la tierra, de todos los países, para que se vaya cumpliendo su palabra. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. En Daniel capítulo 2, vamos a Daniel. Daniel 2:21. Daniel 2:21. Dice nuestro Señor en su bendita y santa palabra. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Este versículo me llama mucho la atención. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, de esta manera: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Está clarísimo. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento
a los estudiosos. Él controla los sucesos del mundo, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Yo les explicaba en el Instituto Bíblico que mi Señor Dios puso al imperio asirio en un creciente progreso, poderío militar, estrategia militar. Los profetas hablan de esa situación como instrumento para castigo de Israel. Porque el reino del norte, ningún rey de los reyes del norte anduvo en los caminos del Señor. Sino anduvieron en los caminos de Jeroboam. Y luego después cuando dice, fulanito rey hizo lo malo delante de Jehová y anduvo en los caminos de Jeroboam, el que provocó, el que hizo pecar a Israel. El que puso dos ídolos, uno en Betel y otro en Samaria, para que lo adoraran. Ahí cayó el reino del norte. Y todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Mi Señor les tuvo paciencia, 19 reyes. Pero como vio mi Señor Dios que no hubo arrepentimiento, Él hizo que el imperio asirio creciera para que fuera su instrumento de castigo para con Israel. Y así fue. En el año 722 a.C., el imperio asirio invade el reino del norte, Samaria, y se lleva a todos y pone gente extranjera a vivir ahí. Y de la poca gente que se quedó en Samaria se mezclaron con ellos y de ahí salieron los samaritanos. El imperio babilónico, 150 años aproximadamente después de la caída de Samaria, el reino del sur, como decimos, no puso sus barbas a remojar al ver lo que le pasó a su hermana, como dice el profeta Oseas, y pecó igual contra Israel, contra el Señor, perdón. Y mi Señor Dios fue permitiendo que el imperio babilónico creciera y llegó el momento que a partir del rey Manasés, hijo del rey Josías, Manasés, hijo del rey Ezequías, perdónenme, que fue el rey más malo del reino del sur, vino la caída de Judá. Y mi Señor Dios usó al imperio babilónico como instrumento de castigo para el reino del sur. Llegó su tiempo del imperio babilónico y utiliza mi Señor Dios al imperio persa. Permite que crezca, permite que se evolucione militarmente y derrota al imperio babilónico. Si nosotros vemos en los libros de historia o en Google, ¿por qué cayeron esos imperios? Y todos esos imperios cayeron por la declive moral, por la moralidad, por el libertinaje, por la disolución. Todos los grandes imperios han caído por el degenere de las personas. Mi Señor Dios quita reyes y pone reyes.
para un propósito. Vino el imperio griego y vino a conquistar o conquistó todo lo que es Europa, parte de Asia, implementó su cultura, el helenismo, surgieron grandes filósofos según el mundo, ¿verdad? Obtuvo gran auge todo lo que fue el helenismo. Se adopta el lenguaje griego como lenguaje oficial de todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero todo eso, si ustedes se dan cuenta, mi Señor Dios lo va preparando para que cuando viniera su Hijo amado Jesucristo a este mundo, el evangelio que Cristo Jesús predicó y que luego sus apóstoles, como columnas de la iglesia, al predicarlo, se difundiera por todo el mundo conocido, por medio del idioma griego. Entonces, si ustedes ven, mi Señor Dios quita reyes y pone reyes para su propósito. El imperio romano invade al imperio griego. Acuérdense el degenere de Alejandro Magno. Tan joven, de 33 años murió, pero probó de todo. Ya no le hacía nada la marihuana o el opio y hasta pasto y quería fumarse. Lo digo jocosamente, ¿verdad? Para darme a entender de que el degenere del imperio griego, como sus olimpiadas, su maratón, porque ahí empezó el maratón, ¿verdad? 42 kilómetros, corrían desnudos. Levantamiento de pesas y todo lo que vemos en lo que es el atletismo moderno, viene mucho de allá, de las primeras olimpiadas griegas. Todo eso lo hacían desnudos. Entonces imagínense, si eso hacían desnudos en la intimidad, fue tanto el degenere del imperio griego que vino el imperio romano a conquistarlo. Y se trajo toda la helenización. De ahí vemos en los libros de historia de la cultura greco-romana, ¿verdad? La gran fusión entre la cultura griega y la cultura romana, que hasta nuestros días tiene gran influencia en la sociedad. Pero mi Señor Dios, acomodando el mundo de tal manera para su propósito, tenía que darse así esos imperios de tal manera que cuando llegara nuestro Señor Jesucristo, todo estuviera preparado para que se facilitara la difusión del Evangelio. El Imperio Romano, como ingenieros, edificaron caminos, carreteras, y esas más adelante los apóstoles y misioneros las caminaban para ir a predicar la palabra a Éfeso, a Corinto, a Filipo. ¿Se dan cuenta cómo mi Señor Dios obra y actúa de tal manera para su propósito? Si no hubiera sido así, y si hubiera llegado mi Señor Jesucristo a predicar la palabra a Jerusalén, igual y no se difunde el Evangelio como se difundió en aquel entonces. Todo está controlado por Dios. Él quita reyes y pone reyes. Versículo 2 dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Este versículo en la
Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Vean desde cuándo se dan estas cosas. ¿Sí? Asaf fue cantor de David. Esta palabra tiene 3024 años. Y aquí ya Asaf estaba hablando de que los que están en el poder hacen leyes que se benefician a ellos mismos. ¿Sí? Entonces, que no nos sorprenda que en nuestro país o en los países, los legisladores, los diputados, los senadores siempre van a buscar beneficios para ellos mismos, haciendo leyes para enriquecerse o para hacer cual o tal cosa a favor de ellos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Nuevamente la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Versículo 3. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. El menesteroso es el pobre también, ¿sí? Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. ¿Qué es lo que menos hacen los gobiernos actualmente? Defender al afligido, defender al débil, al huérfano. No lo defienden. No se preocupan por la gente pobre, no se preocupan por la gente necesitada. El pueblo de Israel, la nación de Israel, también cayó por eso. Porque los que estaban en los altos cargos se preocupaban por ellos y no por la gente de abajo. En el libro de Amós, capítulo 2, vamos al profeta Amós. Amós 2, versículo 6. El profeta Amós fue un pastor de Tecoa, nada que ver con ningún tipo de ministerio de parte de Dios. Dios lo tomó de Tecoa, una región de allá de Israel, y fue pastor de ovejas. Él comienza a profetizar en Israel en el año 760 antes de Cristo. O sea, 40 años antes de la caída del reino del norte por el imperio asirio. Y mi Señor Dios, recuerden, siempre va a mandar a sus profetas, ¿verdad?, para advertir de que si no cambian de parecer, viene juicio. ¿Sí? En este último tiempo que estamos viviendo, no hay profetas, pero hay hijos de Dios que conocemos la palabra del Señor y que sabemos que estamos en el último tiempo. Entonces nosotros somos los que tenemos que salir y decirles: arrepiéntanse, porque viene juicio a la tierra. ¿Sí? Aquí en Amós capítulo 2, versículo 6 dice: así ha dicho Jehová,
por 3 pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Los hacían esclavos. Es como el día de hoy. Si esto lo convertimos a lo que está pasando hoy en día en el mundo entero, la gente se esclaviza a una empresa, trabajando 12 horas diarias con sueldos pequeños. Hace 50 años, un ingeniero sin especialidad ganaba muy bien, o un abogado. Ahora tienes que estudiar la maestría, tienes que estudiar el doctorado para que más o menos puedas salir adelante. Pero la característica de este mundo actual es el que los empresarios, la élite, esclaviza a la gente. Y ahora con la Agenda 20-30, pues dice Klaus Schwab, vas a ser pobre, pero vas a ser feliz. Es lo que dice. O sea, nos quieren esclavizar a ese nivel, a ese grado. Entonces vean cómo el juicio de Dios se repite. Hubo juicio de Dios en contra de Israel porque sometían a la gente. Repito el versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Pero me llama la atención lo que viene adelante. Dice, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Vean lo que estaba pasando en Israel. Hasta incesto se estaba dando en Israel. Y nadie decía nada. Y aquí dice el Señor que estaban profanando su santo nombre. Vamos a Levítico 20, por favor, para ver la ley que dice acerca de esto. Levítico 20. Levítico 20, versículo 11. Levítico 20, 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si el profeta Amós está escribiendo acerca de que se practicaba ese incesto en Israel, quiere decir que la ley ya no se aplicaba y que ya no había pena de muerte para estas dos personas. Si lo trasladamos a nuestros días, ¿qué están haciendo las naciones con la ley de Dios? La están quitando. Están haciendo leyes que van en contra de la ley de Dios, como el aborto, el matrimonio igualitario, la pedofilia, la eutanasia. El único que puede decidir si sigues viviendo o no es Dios. Si no, vamos a Job, por favor.
Y las naciones quieren, o ya están, muchas, muy avanzadas en ese asunto, ¿verdad? Job 14. Job 14. Versículo 5 dice el Señor en su palabra, ciertamente sus días están determinados. Cada quien, cada uno de nosotros tenemos, Dios tiene el día que vamos a morir. O si viene Cristo Jesús por nosotros y nos damos con Él, gloria a Dios, qué mejor, ¿verdad? Pero el Señor sabe cuándo. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. O sea, ¿quién quita la vida? Dios. ¿Tú qué sabes si esa persona que está en la cama 5 años no está viviendo un juicio de parte de Dios por la cosecha de vida que tuvo en su pasado? Y en ese momento Dios está estableciendo juicio a esa persona, dejándola 5 años en cama. No nos podemos meter. Solamente Dios quita la vida. Pero quieren autorizar la eutanasia, ¿verdad? Que el momento en que yo ya no puedo ni moverme, como la hermana Erika. Erika Espada Barajas, hermana de la hermana Carmen, que se congrega con nosotros, que tuvo paraplegia y no se podía mover. Estuvo 3 años allí. Estaba sin movimiento del cuello para abajo. Y hubiera dicho ella, pues saben qué, pues ya inyéctenme algo porque esto no es vida, ¿no? Pero no, al contrario, cuando la iba yo a visitar, me gozaba por la actitud que tenía de confiar en Dios y de que Dios sabía cuándo ella iba a partir con el Señor y que sabía que estaba segura ella que se iba a ir con Él. Entonces nadie puede meterse con esas cosas que son de Dios, pero lo están haciendo. El Salmo 2 lo dice. Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La Nueva Traducción Viviente dice así, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? El NWO, ¿verdad? Nuevo orden mundial. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. O sea, contra Jesús, contra Cristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, liberémonos de ser esclavos de Dios. Ellos creen que son esclavos de Dios, ¿verdad? Pero cuando están en pecado no se dan cuenta que son esclavos del pecado verdaderamente. Y que ser esclavos de Dios es un privilegio, es un honor ser siervo de Dios Altísimo. Porque aunque suene paradójico, el ser esclavo de Dios me hace libre. Me hace libre de ataduras, de pecado, de cadenas, del mundo.
nos hace libres. Pero las naciones piensan que están esclavizados por Dios. ¿Por qué? Porque este mundo, ¿quién lo gobierna? ¿Quién opera este mundo? Satanás. Satanás. Entonces están viviendo según su Dios se los indica, o sea, Satanás. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La ira de Dios, ¿verdad? En la gran tribulación. Regresemos al Salmo 82, por favor. Entonces, todos estos débiles, todos estos huérfanos, todos estos pobres que están siendo desatendidos en el mundo. Nada más volteen a ver a África. Siglos así. Jamás han prosperado. Jamás. El imperio anglosajón se ha encargado de saquear ese continente a lo largo de los siglos. Los dioses de ese imperio, pues Dios los juzgará. Lo acabamos de ver en el Salmo 2. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Nos fuimos a Amós, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 6 y 7, donde Israel en aquel entonces no veía por los pobres, sino veían por ellos mismos y ¡pum! Parte del juicio en contra de Israel fue ese. El desatender a la clase baja. Versículo 5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. ¿Cuánta pobreza hay en el mundo, verdad? Y las grandes potencias gastando en armas para la guerra y esto y el otro, pero no atienden a la gente pobre. Yo aquí apunté algo acerca de este versículo 5. Cuando los gobernantes gobiernan con injusticia, queda minado el orden moral establecido por Dios, que sustenta la existencia humana. Vean qué terrible. Cuando en un país impera la corrupción, impera el fraude, ese país se viene abajo. Y tenemos ejemplos. Por eso qué tan importante es que como iglesia, y a los que nos ven en Facebook, hermanos en Cristo de otras congregaciones, oremos por nuestros países. Oremos por nuestros presidentes, por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Qué importante es que oremos por ellos. Oremos por Claudia Sheinbaum, que tiene un papel tremendo con Mr. Donald Trump. Oremos por Donald Trump. En vez de estar criticando, en vez de estar diciendo es que es un misógino, es que es esto, es que es el otro, ora por él. Es nuestro vecino.
El mayor intercambio comercial que tiene Estados Unidos es con México y viceversa. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por Donald Trump. El mundo podrá decir y podrá tornar, y he estado viendo pedacitos de programas de analistas políticos y no se la acaba Donald Trump con ellos, analistas políticos mexicanos. Pintan una situación terrible para México con este hombre. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar. Orar. Orar por esa relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Orar por nuestra presidenta. Que Dios le dé la sabiduría para poder llevarse bien con este hombre. Orar por nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales, nuestros alcaldes, por todos los que están en eminencia. Como dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente. Y sobre todo, que mi Señor Dios les toque sus corazones para que sepan y entiendan que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que orar por ellos para que sean alcanzados. Habrá gente que diga, no, pues es que eso es una utopía, que se conviertan a Cristo. ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabemos nosotros? Mejor oremos. Oremos por ellos. Y no hagamos caso. Porque hay una maquinaria impresionante de gente que está a favor y en contra, pero de manera sistemática en los medios, en Twitter, en Facebook, en las redes, para hablar en contra o para hablar a favor. No hagamos caso de eso. Mejor oremos por ellos. Versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Esta palabra, este salmo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo a los judíos. Y eso está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34. Vamos para allá, por favor. Juan 10. ¿Por qué se han puesto a meditar? ¿Por qué también los judíos o los principales, los sacerdotes, los del Sanedrín, por qué también odiaban a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no lo querían? ¿Por qué lo querían matar? Digo, aparte de lo que vamos a leer, pero ¿por qué otra razón los fariseos, los saduceos, los herodianos, hasta los herodianos y los saduceos se llegaron a juntar? Eran polos opuestos. Es como si se juntara, bueno, ya se juntaron, ¿verdad? Ya se juntaron para tronar a Morena, pero no pudieron. Pero recuerden que se juntó el PRD con el PAN, un partido de derecha con un partido de izquierda. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Así eran los herodianos con los saduceos. Perdón, herodianos con fariseos. Los fariseos pues estaban en contra del Imperio Romano. Pero los herodianos estaban a favor del Imperio Romano. Entonces, ideológicamente hacían cortocircuito, pero se juntaron para
ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. La razón también por la cual aborrecían a nuestro Señor Jesucristo es porque nuestro Señor Jesucristo hablaba de que tenían que ver por los pobres, por los menesterosos, por los necesitados. Hablaba de una riqueza espiritual, no material. Y los que estaban acá, pues, se ponían así, ¿verdad? Y si se dan cuenta, es lo mismo que está pasando el día de hoy. Es lo mismo. Los de acá arriba no quieren que los pobres reciban dinero o reciban o que les den trabajo, por ejemplo. Eso mismo está pasando. Y no estoy hablando yo a favor ni en contra de ningún partido político, ¿no? Por favor. Sí, pero yo estoy hablando a nivel mundial. Aquí en Juan 10, 34. Leamos desde el 22, dice el Señor en su palabra: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, vean lo que dice: yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Es lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? En el Salmo 82, lo que dice el Salmo 82 acerca de Dios en la reunión de los dioses, o sea, de los gobernantes y de los ministros. Y mi Señor Jesucristo: bueno, pero ¿por qué se admiran si está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Ustedes, que son los gobernantes de Israel, son, digamos, de una forma dioses porque gobiernan a la gente. Y yo que digo que soy hijo de Dios, o que yo y el Padre uno somos, porque se ofenden y se ponen así. Sigamos leyendo, dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Lo que les quiere decir es: si a ustedes mismos se están llamando dioses, el Salmo 82 los llama dioses porque son gobernantes, porque son ministros. Yo, que soy verdaderamente el Hijo de Dios y que he hecho la obra y ustedes han visto mis obras,
no me creen a mí, dice aquí también la palabra. Repito el 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, no nada más me crean porque yo lo digo, créanme porque vean lo que he hecho. He resucitado muertos, he sanado enfermos, le he regresado la vista a los ciegos. Crean por las obras. Si el Padre en el Salmo 82 les dice dioses a los gobernantes, con mucha mayor razón, si yo digo que el Padre y yo somos uno mismo, seré hijo de Dios. Y si no me creen por lo que digo, por las obras créanlo. Y no le creyeron, obviamente, ¿verdad? No le creyeron. Estaban enceguecidos. Regresemos, por favor, al Salmo 82. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Versículo 7. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Vean qué palabra tan fuerte para todos los gobernantes. Porque muchos gobernantes se creen dioses, llegan a creerse hasta, pues vean los emperadores romanos, se autonombraban dioses, ¿verdad? Se autonombraban dioses. Las dictaduras orientales, como la de Corea del Norte, este señor, el Rocket Man, también para el pueblo de Corea del Norte es un dios. Y mi Señor les aclara, les dice, pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿No cayó Alejandro Magno? ¿No cayó Nerón? ¿No cayó Claudio, el emperador? ¿No cayó Augusto César? ¿No cayó Vespasiano, el emperador Tito? Todo mundo, todo emperador, todo rey cayó. ¿No se murió la reina Isabel II? Y miren que el mundo la tenía así. Pues también esa señora, Dios la va a juzgar. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea que, como gobernantes, tienen una responsabilidad tremenda, porque fueron puestos por Dios. Y tienen que darle cuentas al Creador en el juicio. Cuando venga el juicio, te encargué este país, te encargué esta nación. ¿Qué hiciste con ella? Y si es un dictador de 7 leguas, imagínense. Entonces no cualquiera puede gobernar una nación, obviamente, pero los que gobiernan una nación tienen una responsabilidad tremenda para con Dios. Hasta una Biblia juran delante de ella.
Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? No preocuparnos por quién esté como gobernante. No afanarnos o tampoco excedernos en nuestra confianza para con el gobernante. Al tal grado de que creamos que sea un Dios verdaderamente. Porque si hay gente que es así. Y estaremos pecando de idolatría. Ningún hombre es perfecto. Mejor confiemos en Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Mejor confiemos en el Señor. Dice el versículo 7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. El 8 termina con fanfarrias, con bombos y platillos, porque es lo que estamos esperando los hijos de Dios. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo Jesús. Cristo Jesús va a venir a juzgar a la tierra. Primero en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Ahí en el arrebatamiento de la iglesia viene juicio. Levántate, oh Dios, aquí está hablando al Mesías. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿A quién le dio el Padre el juicio? A Cristo. Entonces aquí está hablando del Mesías. Póngale ahí arribita Mesías. Subrayenlo con marcador entre comillas y Mesías. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y es lo que estamos esperando. Que todo este mundo sea entregado en manos de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con gran poder y gran gloria y se siente en Jerusalén para reinar con vara de hierro a todas las naciones. Y eso debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón. El mundo entero gobierna con injusticia e inequidad. Pero Cristo Jesús, Santísimo Señor, va a juzgar con justicia y con equidad, poniéndoles el ejemplo, diciéndoles cómo se tiene que gobernar. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.